La inteligencia artificial ya no es simplemente la última moda tecnológica. Según informes clave como el Tecnológico 2025 de Bain Company, es que es el gran disruptor de nuestra era. Totalmente. Su impacto va mucho más allá de otras olas tecnológicas que hemos visto. Está, bueno, remodelando todo: la estrategia empresarial, la política, el comercio, la defensa. Todo, sí. Hace nada, un par de años, se decía que ya era tarde, que había que subirse al tren ya. Pues hoy los que se subieron están ampliando su ventaja, sobre todo con esto que llaman IA agéntica. Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy vamos a destripar las ideas clave de este informe de Bain. La misión es entender bien cómo la IA está cambiando el mapa tecnológico y qué significa esto para todos: empresas, gobiernos, inversores. Sí, intentar poner un poco de orden en todo este revuelo. Exacto. Vamos a ver esa tensión entre gigantes tecnológicos y los nuevos que llegan, cómo la geopolítica está forzando eso de la tecnología soberana, cómo cambia la inversión, dónde se crea valor. Y esos campos de batalla que menciona el informe, ¿no? Eso es. Y agéntica contra SaaS, la demanda brutal de computación, los robots humanoides, la cuántica y cómo afecta a las operaciones. Venga, vamos a desentrañar esto. Empecemos por los pesos pesados, ¿te parece? Los gigantes tipo Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta, Apple. A ver. Históricamente han aguantado muchísimo, ¿eh? Más de 15 años liderando, que no es lo normal si miras atrás. Son unos maestros adaptándose. Sí, sí, han sabido reinventarse varias veces. La gran pregunta ahora es: ¿cambiará la IA esta dinámica? ¿Será esto lo que por fin mueva el tablero de verdad? Es la pregunta del millón, desde luego, porque la IA, tanto la generativa, la que crea cosas, como la agéntica, la que actúa, introduce muchas más capas de competencia. Más que la nube, por ejemplo. Mucho más, sí. La lucha está en la infraestructura, en los modelos de IA en sí, en las aplicaciones que usamos, los dispositivos, hasta en la búsqueda y los navegadores. En todo. En todo. Y los líderes actuales lo saben, ¿eh? Están invirtiendo cantidades ingentes de capital, el CAPEX famoso, para no quedarse atrás. Aumentos masivos en gasto para infraestructura, para fichar talento, para desarrollar modelos, aplicaciones. Pero claro, no están solos. Para nada. Al mismo tiempo están saliendo competidores nuevos, muy potentes y, ojo, con una financiación que asusta. OpenAI, por ejemplo, su valoración privada la pondría, si saliera a bolsa, entre las 15 mayores del mundo. Hablamos de unos 300.000 millones de dólares. Una barbaridad. Y Anthropic, más de 60.000 millones. Y otras como Glean, Anisphere, Mistral, Figure, con valoraciones enormes también. Piensa esto. Solo en 2024 se crearon 20 veces más unicornios tecnológicos, estas empresas de más de 1.000 millones, que en 2014. 20 veces más. Sí. Aunque bueno, hay que decir que el valor sigue muy concentrado en los de siempre, ¿eh? Los 5 grandes tienen más del 70% del valor de mercado de los 20 principales. Ese porcentaje incluso ha subido un poco. Pero la llegada de estos nuevos es muy significativa, no se puede ignorar. Suena a un ecosistema muy movido, la verdad. ¿Podemos poner ejemplos concretos de esa competencia en las distintas capas que decías? Claro, mira. En infraestructura, por ejemplo, tienes startups como CoreWeave. Están ofreciendo GPUs, que son clave para la IA, como un servicio especializado. Y dicen que a menudo con menor latencia y coste que la nube de los grandes. Interesante. Incluso Nvidia, que es un gigante del hardware, está montando lo que llama fábricas de IA. Luego, en la capa de los modelos, pues ahí tienes a OpenAI, Anthropic, la europea Mistral. Han ganado terreno rapidísimo. Y lo curioso es que muchas veces la inversión inicial vino de los propios gigantes. Qué paradoja, ¿no? Sí, sí. En aplicaciones, pues Anisphere se fundó hace nada, en 2022, y ya vale 9.000 millones. Compite con editores de código ya establecidos con su producto Cursor. Y luego las nuevas arenas que decías. Exacto. Dispositivos, los móviles con IA integrada, tipo Gemini, o esa posible colaboración de OpenAI con Johnny Ive, el de Apple. La búsqueda. Ahí están ChatGPT o Perplexity AI desafiando a Google. Y los navegadores, con propuestas de los mismos, Perplexity, OpenAI, y a todo esto le sumas las incertidumbres, que no son pocas. A ver. Pues el potencial real de la IA agéntica, que aún está por ver hasta dónde llega, las tensiones geopolíticas, sobre todo EU-China, que están rompiendo las cadenas de suministro, la regulación que cada vez presiona más, Uf, sí. y la computación cuántica, que a largo plazo puede cambiarlo todo. Resumiendo,
La adaptabilidad es la clave ahora mismo. Para los gigantes, para las tecnologías más clásicas y para los nuevos que llegan. Para todos. Has mencionado las tensiones geopolíticas y el informe le da bastante importancia a esto. Habla de tecnología soberana en un mundo fragmentado. O sea que la tecnología ya no es solo economía. No, no que va. Ahora es también poder político y seguridad nacional. Clarísimo. ¿Y qué preocupa más ahora mismo en las empresas? Pues dos cosas, principalmente. A corto plazo, el lío de los aranceles y cómo afecta a las cadenas de suministro, que ya están tocadas. Y a largo plazo, las implicaciones de esta tendencia de los gobiernos a querer una IA soberana. Y los chips en medio de todo, ¿no? En el epicentro. Estados Unidos ha puesto controles muy duros para exportar chips avanzados y las máquinas para hacerlos a China. Esto al principio hizo que muchas empresas buscaran alternativas fuera de China, pero cerca, lo del China Plus One. Pero ahora, con la amenaza de más aranceles, se plantean cosas más drásticas, regionalizar o incluso nacionalizar partes de la cadena. Mientras tanto, China no se queda quieta, supongo. ¿Qué va? Está invirtiendo a saco. Más de 250.000 millones de dólares desde 2019 para fabricar sus propios chips. Han triplicado su capacidad interna. Ahora producen casi 3 millones de obleas al mes. Es un 20% de la capacidad mundial. Impresionante. Sí, aunque mucha parte es para chips menos avanzados, los nodos maduros. Pero también están avanzando en los punteros, poco a poco. ¿Y qué es exactamente eso de la IA soberana? Porque suena potente. ¿Y lo es? Ha pasado de ser una idea a ser casi una obligación geopolítica. A ver, básicamente son sistemas de IA entrenados con datos del propio país o culturalmente apropiados, alojados en centros de datos controlados nacionalmente o regionalmente, y que a menudo usan modelos de código abierto desarrollados allí mismo. ¿El objetivo? Pues seguridad de los datos, alinear la IA con los valores y prioridades del país y, sobre todo, reducir la dependencia de la tecnología de otros, principalmente de Europa y China. La carrera entre ellos dos es clave aquí. Europa va por delante en chips de alto rendimiento y en los grandes modelos de lenguaje. China responde con cosas como su modelo DeepSeek R1 o el chip Ascend 910C de Huawei, intentando usar la mínima tecnología americana. Y están invirtiendo una barbaridad en IA física, como los robots humanoides. Pero no es solo cosa de EU y China, ¿verdad? No, no. Corea del Sur, por ejemplo, domina la memoria de alto ancho de banda, que es crucial. La UE ha lanzado InvestAI con 200.000 millones de euros y, ojo, 20.000 millones para gigafactorías de IA. Arabia Saudí ha creado Humane para montar centros de datos y un modelo de lenguaje potente en árabe. Cada uno con su estrategia, entonces. Exacto. China busca control total. Europa, alinear la IA con la regulación y sus valores. Oriente Medio, ser un jugador relevante en el ecosistema. Lo que está claro es que la independencia total hoy por hoy es casi imposible para la mayoría. Y esto para las multinacionales es un lío tremendo. Un rompecabezas. Sí. Ya no vale solo con cumplir la ley de cada sitio. Ahora igual tienen que adaptar hasta la arquitectura tecnológica. Y olvídate de estándares globales de IA responsable a corto plazo. Eso parece muy difícil. Menudo panorama. ¿Qué recomendación les darías a las empresas tecnológicas entonces? ¿Qué deberían hacer? Pues primero, pensar en modelos operativos mucho más flexibles, no tan rígidos con líneas de producto globales. Tienen que estar muy al loro de cómo avanza la tecnología, sobre todo IA generativa y robótica. Seguir de cerca la carrera. Sí, y entender que mover una fábrica no basta. Necesitan regionalizar de verdad, ser flexibles y sobre todo tomar decisiones que les den opciones. Moverse rápido donde lo vean claro, pero mantener la flexibilidad donde haya incertidumbre. Claro, y toda esta geopolítica, esta carrera por la soberanía, impacta directamente en el dinero, en la inversión. Hablemos de eso. El informe dice que, aunque el mercado de fusiones y adquisiciones se ha enfriado un poco, Sí, por las tensiones, los aranceles. el sector tecnológico ha aguantado mejor. Incluso ha subido su parte en las operaciones de capital privado en Norteamérica, a un 22%. Pero la pregunta es, ¿se acabó la fiesta del dinero fácil en el software? Pues hay muchos indicios de que sí, o al menos de que la cosa está cambiando mucho. A ver, el crecimiento de los ingresos en software sigue siendo bueno, mejor que el mercado general, pero ya no es lo que era, si lo comparas con el PIB global. Se modera. Se modera. Y la adopción en sectores ya maduros, como retail o manufactura, pues se está aplanando. Ya no crece igual.
Y luego está cómo se ha ganado dinero hasta ahora en capital privado tecnológico, sobre todo por crecimiento de ingresos, un 53%, y por la expansión de múltiplos, o sea, que te valoren más alto, un 43%. Mejorar los márgenes de beneficio a contado, poquísimo. Solo un 4%. ¿Y ahora, con los tipos de interés más altos? Exacto. Olvídate de que los múltiplos sigan subiendo como antes y crecer a base de conseguir clientes nuevos o venderles más a los que ya tienes, el upselling y cross-selling, pues cada vez cuesta más. Entonces los inversores van a tener que currárselo más para encontrar crecimiento. Y sobre todo van a tener que meterse mucho más en mejorar la eficiencia operativa y los márgenes de las empresas. Toca remangarse. Entendido. Se acabó el piloto automático del crecimiento y la valoración. ¿Y por dónde se busca ahora ese crecimiento y esa eficiencia? ¿Qué dice el informe? Pues apunta a varias vías. Una, quitarle clientes a la competencia. Luchar por ese espacio gris donde no hay un líder claro. Otra, usar la IA para transformar los productos o crear cosas nuevas. Aprovechar la IA, claro. También habla de modelos de precios distintos, basados en resultados para el cliente, no solo licencias. Expandirse a otros países sigue siendo una opción. Y añadir capacidades nuevas. Integrar pagos, monetizar datos. Y para la eficiencia, no es solo recortar gastos a lo loco, ¿eh? No, imagino. Es un enfoque más global. Mejorar la estrategia, optimizar cómo vendes y llegas al cliente, el go-to-market, gestionar mejor los costes, mejorar procesos y hacer que la I+D sea más eficiente y enfocada. Y la IA puede ayudar ahí también. Muchísimo. Y cada vez es más importante medir bien la productividad de los equipos de ingeniería. El informe menciona herramientas como Faros AE o Jellyfish para esto. Vale, cambiamos de tercio. Nos metemos en los campos de batalla estratégicos que dice Bain. Uno que suena apasionante, la IA agéntica. La pregunta es directa. ¿Se va a cargar la IA agéntica al modelo SaaS, al software como servicio? Es una posibilidad muy real, sí. A ver, la IA agéntica, estos sistemas que pueden razonar, decidir y actuar solos para hacer tareas complejas, ya están automatizando cosas en herramientas que usamos. Por ejemplo, Pues en Cursor para programar, en plataformas como ServiceNow, Workday, Adobe. El informe plantea 5 escenarios de cómo podría impactar esto en un flujo de trabajo de SaaS. Desde que no pase nada hasta que la IA lo reemplace por completo, lo canibalice. ¿y de qué depende? Pues de cuánto pueda la IA automatizar lo que hace el usuario y cuánto pueda replicar el flujo del propio software. Y de ahí salen 4 escenarios principales. IA que mejora el SaaS, IA que reduce el gasto, IA que se convierte en la interfaz principal eclipsando al SaaS y la IA que directamente lo sustituye. Y está surgiendo como una nueva arquitectura, ¿no? Una nueva pila tecnológica. Exacto, 3 capas. Los sistemas donde están los datos, una capa intermedia que es como el sistema operativo de los agentes y la interfaz de resultados. El problema ahora, el cuello de botella, es que estas capas y los distintos proveedores no se hablan bien entre sí. Faltan estándares. Eso es. Hay intentos, como el MCP de Anthropic o el A2A de Google, para que los agentes se entiendan, pero falta un lenguaje común. ¿Cómo defines factura para que todos los agentes sepan qué es? Quien ponga ese estándar puede llevarse el gato al agua. ¿Y los actuales proveedores de SaaS? Están bien posicionados, tienen los clientes, los datos, pero tienen que moverse muy, muy rápido. Y de la inteligencia pasamos a la energía que necesita. La demanda de computación para IA. El informe dice algo que me dejó. Crece el doble de rápido que la ley de Moore. Sí, es una locura. Podríamos necesitar 100 gigavatios más de potencia eléctrica solo en Estados Unidos para 2030. 100 gigavatios. Es una barbaridad. Y ojo, que satisfacer esa demanda podría costar 500.000 millones de dólares al año en nuevos centros de datos. Medio billón anual. Y para que eso sea rentable necesitarías generar 2 billones de dólares al año en ingresos nuevos. El informe hace un cálculo rápido. Aunque movieras todo el gasto actual de IT local a la nube y reinvirtieras todos los ahorros que genere la IA, estiman un 20% en ventas, marketing, soporte y +D. Aún así, no llega. Aún así, faltarían 800.000 millones al año. Es insostenible a priori. ¿Y qué podría cambiar eso? Pues o que la economía no dé para más y se frene, o que los algoritmos mejoren radicalmente y necesiten menos potencia, o avances tecnológicos tipo cuántica o chips especializados, ASICs, o que haya problemas en la cadena de suministro, sobre todo de energía. Algo tiene que pasar.
Otro tema con mucho bombo. Los robots humanoides. ¿Realidad inminente o todavía falta? Hay mucho ruido, sí, pero la realidad, dice Bain, es que la mayoría están en fase piloto y dependen bastante de humanos. La inteligencia y la percepción avanzan muy rápido. Quizás en 2-3 años igualen capacidades humanas básicas en entornos controlados. Pero hay peros. Hay dos grandes peros. Uno, la manipulación, la destreza de las manos. Es muy difícil. Y dos, la energía. Las baterías duran 2 horas. Esperan llegar a 6 en 2030. Pero las 8 horas de un turno de trabajo es un reto enorme. Así que las primeras aplicaciones serán más limitadas. Claro. En entornos estructurados. Fábricas, almacenes, tareas repetitivas, entorno predecible. Eso sí lo veremos en los próximos 3 años. Y rápido, ¿la computación cuántica? ¿Sigue en el laboratorio? Se acerca a la práctica, pero aún no está. El potencial de valor es enorme. 250.000 millones al año, dice Bain. Pero hay barreras. El hardware, los algoritmos, no está claro cómo aplicar el machine learning cuántico, el retorno de la inversión. Pero hay un riesgo ya mismo, ¿no? Sí, y muy serio, la ciberseguridad. El riesgo de recolectar ahora, descifrar después. Explica eso. Pues que alguien capture hoy datos cifrados con los métodos actuales, esperando a que en unos años haya ordenadores cuánticos capaces de romper esa encriptación. Uf, da miedo. ¿Y debería? El 73% de los profesionales de seguridad creen que será un riesgo real en 5 años, pero solo el 9% tiene un plan. Y ojo, la cuántica complementará a la clásica, no la sustituirá, pero en criptografía puede ser demoledora. Todo esto nos lleva, claro, a la transformación interna de las empresas. El informe dice que los líderes en IA ya no están probando, están sacando beneficios reales. Hablan de mejoras del 10-25% en EBITDA al escalar la IA. Parece que ya hay una receta. Exacto. Hay un manual, un playbook probado. Puntos clave. Objetivos ambiciosos desde arriba. Responsabilizar a los jefes de negocio, no solo a tecnología. Rediseñar flujos de trabajo pensando en IA. Limpiar datos de forma pragmática, no todo a la vez. Y ser flexible. Construir, comprar o asociarse según convenga. La clave es rediseñar procesos y limpiar datos y sistemas viejos. Eso es. Esperar a tenerlo todo perfecto no sirve. Y estos líderes ya miran a lo siguiente. La IA agéntica. El desarrollo se centra ahora en el nivel 2, agentes para una tarea, y nivel 3, agentes que orquestan flujos entre sistemas. El nivel 4, el de múltiples agentes colaborando, está más lejos. Sí, ahí hay más desafíos prácticos. Entender bien el contexto humano, las brechas tecnológicas, los estándares que faltan, la realidad de las empresas, datos dispersos, IP, seguridad, y los intereses de los proveedores, que crean jardines vallados. La idea es tener una visión ambiciosa, pero construir de forma pragmática. Y esto aterriza en funciones concretas. Ventas, por ejemplo, que iba un poco por detrás. La IA podría duplicar el tiempo que se dedica a vender y mejorar conversiones un 30%. Sí, pero hay que superar retos. Tareas fragmentadas, calidad de datos, siempre los datos. Digo, no da tanto. Suele dar ganancias modestas al principio, porque escribir código es solo una parte del tiempo, un 25-35%. El valor está en aplicarla a todo el ciclo y rediseñar cómo se trabaja. El ejemplo de Goldman Sachs aplicando IA de forma integral es interesante. En el fondo, para sacar valor de la IA agéntica, necesitas una base tecnológica sólida. ¿Qué significa eso? A ver. Pues modernizar tus sistemas centrales, que sean accesibles por API en tiempo real, asegurar que los agentes puedan hablar entre sí, otra vez los estándares como MCP, que el negocio se responsabilice de la IA en su área, escalar el acceso a datos, estructurados y no estructurados, actualizar la gobernanza y los controles, explicabilidad, observabilidad, seguridad adaptativa. Y un cambio de mentalidad de la ingeniería. Totalmente. Los agentes pasan a ser canales y ciudadanos de primera clase en tu tecnología. Y esto va a costar dinero, ¿eh? Una inversión inicial del 5-10% del gasto tecnológico, que podría llegar al 50% a largo plazo. Pero la economía a la larga parece favorable. La clave es empezar ya. No esperar. No esperar. Enfocarse en áreas de valor, ver dónde tienes barreras en tu tecnología actual y usar la propia IA para acelerar el cambio. Bueno, hemos recorrido muchísimo terreno hoy. Desde cómo la IA, según Bain, está removiendo todo en el sector tecnológico y más allá. Sí, la competencia entre gigantes y nuevos, la geopolítica, la tecnología soberana. Los cambios en inversión, la creación de valor,
¿La IA agéntica entrando en las operaciones? Los temas se repiten, ¿eh? Adaptación, sí o sí. Inversión estratégica, no solo pruebas. Buscar la eficiencia operativa. Los datos como el gran tesoro. Y saber moverse en esta complejidad que crece por todos lados. Geopolítica, tecnológica, organizativa. El informe lo deja claro. La IA agéntica es la próxima frontera. Esos agentes que automatizan cosas complejas, que antes necesitaban juicio humano, colaboración entre sistemas. Y esto nos lleva a una última reflexión, ¿no? Para quien nos escucha. Si estos agentes de IA tan avanzados se vuelven accesibles para todos, quizás hasta estandarizados, ¿qué pasa con lo que llamamos la competencia central de una empresa? Buena pregunta. ¿Qué te diferenciará de verdad si gran parte de tu saber hacer, de tu inteligencia operativa, la puede ejecutar una IA? ¿Dónde va a estar entonces la ventaja competitiva que sea única y que dure? Ahí lo dejamos. Gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo. Esperamos que este análisis haya sido útil y sobre todo que dé que pensar. Eso es. Hasta la próxima.